Espero que estén bien. Eh, bueno, ya vamos a cambiar un poco la temática. La semana pasada pues vimos un poco la globalización, vimos migraciones, vimos problemáticas en un mundo globalizado y ya en esta recta final, eh, ya esta recta final del curso, ¿verdad? Porque quedan como 4 semanitas nada más para que hagan examen. Pues nos va a tocar ver cuestiones de Costa Rica, ¿no? Vamos a ver el inicio de Costa Rica como nación, los cambios que se dan después, el legado colonial, las cosas que nos deja el legado colonial, a pasar a las reformas liberales y la sociedad liberal, cómo se fundó mediante el uso de una oligarquía cafetalera, las luchas que se dan dentro de Costa Rica por de poder, ¿verdad? Entre los campesinos, los oligarcas, los trabajadores de fábrica y, bueno, a partir de 1950 hasta la actualidad, cómo Costa Rica, pues, pasó y hizo, ¿verdad? Con sus cambios de dejar de ser un estado agroexportador a un estado benefactor que, bueno, bien que mal, se sigue manteniendo poco de esas estructuras que, pues, estos próceres de la patria, pues, bien, ¿no? Entonces, la primera parte, vamos a hablar sobre Costa Rica en el siglo XX, es decir, de lo que nos va a tocar acá es más o menos de 1920 hacia adelante, pero vamos a hacer un poco de hincapié en lo que había antes, es decir, no vamos a dejar de tocar, pues, eso que es muy importante, que allá por noveno vieron, ¿verdad? Que pues les sirve como base para entender esto. Tenemos que entender que Costa Rica viene de una colonia. Costa Rica fue una colonia española, ¿verdad? Por eso es que hablamos español y somos católicos, ¿verdad? Como religión oficial. No es que ustedes lo sean a per se, pero bueno, nuestro país es confesionado católico. Quiere decir que nuestras grandes celebraciones y efemérides se dan bajo la venia del catolicismo y es mediante este legado colonial que pues estamos acá y entendemos a Costa Rica como eso lo que es, ¿no? De 1821, que se firma la independencia, a 1830, pues pertenecimos a la Federación Centroamericana. La Federación Centroamericana, pues era las repúblicas que pertenecieron a la Capitanía General de Guatemala, pues unidas, ¿no? Guatemala, Salvador, Granada, Nueva Granada, ¿verdad? Hoy conocido como Nicaragua, unidas en una sola nación, ¿verdad? Que pues intentaba entrar en esta incipiente vida independiente como un conjunto, como una región y tal, ¿verdad? Es producto, por ejemplo, de las guerras de la ambulancia y pues las guerras entre conservadores y liberales, que pues dejamos de un lado esto, ¿no? Y nos independizamos toda la región, aunado eso a la muerte de Francisco Morazán, un salvadoreño que quería la unión de la región, ¿verdad? Y que fue asesinado acá en Costa Rica, que las ideas estas de Centroamérica como un solo país, una sola región, un solo estado, pues decae y da pie al comienzo de el estado costarricense como un estado eh, agrícola, ¿no? Y un modelo de un estado agroexportador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que nos vamos a dedicar a sembrar. ¿Y qué vamos a sembrar? Café. ¿Ok? El café es el producto en el cual se van a centrar todas las fuerzas del Estado liberal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir liberal? Bueno, que va a propiciar el enclave o el inicio y la producción de empresas privadas. ¿Ok? Es decir, no va a haber nada, el Estado va solo a dar lo necesario para que las empresas pues estén. Es acá, por ejemplo, donde se afianza eh, una nueva clase, ¿verdad? Dominante, que se le conoce como los oligarcas del café. Los oligarcas del café,
van a ser presidentes, van a tener, por ejemplo, eh, puntos importantes en la milicia, y es por eso que se van a dar golpes de Estado entre ellos. Por ejemplo, bueno, uno de los oligarcas más famosos de esta época, que murió a manos de otros oligarcas, es eh, eh, José Joaquín eh, Mora Porras, ¿verdad? Eh, que pues llevó la cuestión esta de la campaña del 56 y tal, pues asesinado por otros oligarcas cafetaleros. Tenemos, por ejemplo, Tomás Guardia, que es otro cafetalero, militar, es uno de los grandes presidentes, por ejemplo, se le reconoce la abolición de la pena de muerte en Costa Rica, ¿verdad? Era un militar y era un oligarca, Rafael Iglesias, su, ¿cómo se dice? No, su yerno, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo de 1830, ¿verdad? Que dejamos de ser parte de la República Federal Centroamericana hasta 1870, pues se va haciendo una oligarquía cafetalera, van teniendo poder. La Iglesia Católica va a tener un poder muy importante, por ejemplo, la Iglesia Católica tenía el control de la educación, ¿no? Tenía el control de los cementerios, y es por el uso de estos, por ejemplo, que eh, pues adquiere un poder muy importante, ¿verdad? Las personas que eran educadas, que sabían leer y escribir, pues eran hijos de estos cafetaleros, ¿verdad? No, no todas las personas sabían leer y escribir porque la educación pues se le daba solo a la élite, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué se toma 1870, que lo tenemos acá? ¿Por qué este año? Porque a partir de este año empiezan unas reformas liberales. Y esas reformas liberales lo que van a intentar es quitarle el poder a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no dejaba enterrar a las personas que no fuesen católicas en los cementerios. Y eso provocaba una serie de problemáticas de salud, ¿verdad? Y el Estado quería tener el control de eso y además de controlar la educación. ¿Por qué? Porque habían hablado de un Estado liberal, es decir, un Estado en el cual no interviniese mucho, solo más allá de las cuestiones educativas, ¿ok? Estas ideas liberales de capitalizar todo hicieron reformas en la tierra. Ahí es acá donde se empieza a privatizar las tierras mediante el uso de una cuestión, de una regla que se llama la Reforma 39, que básicamente lo que hace es generar usos de suelo. Y estos usos de suelo se van a vender a las personas y van a tener acceso a la tierra. Antes de esto, ¿qué era? Bueno, eran tierras comunales, entre otras cuestiones del Estado, ¿verdad? Y servían ahí para que las personas estaban. Por ejemplo, se daba el efecto de una cuestión que se llamaban ejidos, que los ejidos era básicamente toda la comunidad tenía un pedazo de tierra, el cual sembraban. Entonces, sembraban maíz, sembraban yuca, sembraban tomates, sembraban sus productos ahí, y todo el pueblo la cuidaba, y por ende, cada vez que había cosecha, cada pues ciudadano del pueblo pues tomaba parte de esa cosecha y comía. Con estas reformas liberales, pues esa cuestión de ejido se pierde, se crea la ley de lotes baldíos, ¿verdad? Esto lo que provoca, por ejemplo, es que eh, eh, los lotes baldíos después de cierto tiempo pasan a ser parte del Estado, por ende luego se van a rematar para que sean propiedad privada, es decir, se empieza a privatizar todo. Y aquí se da un fenómeno sumamente interesante que se llama el fenómeno de cercamiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se empiezan a generar cercas. Las cercas es la máxima expresión de la propiedad privada, porque si algo está cercado es que no se puede pasar. Y si no se puede pasar es porque es propiedad privada. Y junto a estas reformas de la tierra, de esta privatización que se dan las reformas en educación, quitarle la educación a los padres, a los sacerdotes. Entonces ya no se va a educar dentro de los valores cristianos, sino se van a educar frente a los valores científicos. Es por eso, por ejemplo, que empieza a adoptarse un nuevo tipo de educación. Estos ataques a la religión pues van a ser constantes, ¿verdad? No a la religión como tal, ¿verdad? Pero sino quitarles esta cuota de poder a la iglesia, ¿no? Y se da una apertura de comercio a nivel internacional, ¿ok? Y todo esto se va a hacer en la cuestión del tren. ¿Cuál es el modelo agroexportador? Bueno, el modelo agroexportador es aquel que va a exportar en Costa Rica café y banano. Y es la máxima
la máxima punta del liberalismo. Es decir, el liberalismo es la máxima expresión del modelo agroexportador. Es decir, el Estado no está presente, el Estado no regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. ¿Por qué? Porque no lo ve necesario. Es decir, dejan que sean los mismos trabajadores y los mismos eh, patronos que se regulen, ¿verdad? Y tengan su, sus convenios, sus acuerdos, ¿verdad? Y que sea lo mejor para ambas partes, porque se parte del bien, ¿verdad? De que si se llega a un acuerdo o a una negociación, ambas partes van a ganar, ¿verdad? El Estado no regulaba nada, no es como ahora, por ejemplo, el Estado regula la jornada laboral. Ahora, ¿verdad? Aquí la jornada laboral es de 8 horas al día, ¿verdad? 48 horas semanales, no se puede exceder eso, ¿verdad? Como máximo, etcétera, 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 ¿verdad? El Estado, entonces, como les estaba comentando, no estaba presente. ¿Qué pasa? Hay una crisis. El modelo agroexportador cae. ¿Por qué creen que cae? Bueno, apareció la Primera Guerra Mundial y con la Primera Guerra Mundial los mercados caen. Y aquí nace una de las frases, pues, que me parecen muy interesantes a mí, que se han dicho en la historia costarricense, que la dice el licenciado Alfredo González Flores, que es que el rico pague como rico y el pobre como un pobre. ¿Ok? Ya vamos a ver un poco más quién es este señor y por qué esa frase es tan icónica, pero lo que quiero que entendamos es el contexto. Vamos a ver, estamos en un estado que se basa en la exportación, es decir, todas nuestras entradas de dinero dependen de del mercado exterior. Ok, ¿qué causan estas crisis? Bueno, la primera, la cierre de los mercados extranjeros por las guerras, lo que provocó que los productos importados no lleguen, ¿verdad? Porque los países a los cuales le importábamos harina, le importábamos trigo, pues estaban en guerra y obviamente aumentaron su costo porque hay crisis, ¿verdad? En estos países. Y los países que tenían trigo y harina, que era nuestra máxima cuestión de consumo, lo iban a acaparar. ¿Qué quiere decir esto? No lo iban a vender. Producto de la guerra también, el café y el banano disminuyen su precio. ¿Por qué? Porque no lo estaban comprando. ¿Ok? Los países en guerra no van a comprar café y banano. Van a comprar armas, van a comprar carne y van a comprar otro tipo de cosas. Pero los productos que nosotros veníamos no eran de primera relevancia, es decir, no eran importantes. El café y el banano no son importantes. Aunque me duele admitirlo, tiene lógica, ¿verdad? La gente no se alimenta con café, se alimenta con carne, se alimenta con trigo, ¿no? Por más que me guste a mí el café, ¿verdad? Tengo que aceptar eso, ¿verdad? O sea, yo sé que yo no puedo vivir sin café, pero en tiempos de guerra, pues, estos productos, pues, no eran vitales, ¿ok? Y a partir de eso, bueno, ¿qué pasa? Los grandes exportadores de café, al ver que en su café no se está vendiendo, que Europa no nos está comprando el café, pues deciden despedir a la gente. ¿Por qué? Porque lo más fácil es despedir a las personas que perder dinero de ellos mismos, ¿verdad? Esta cuestión de despidos provocó, por ejemplo, que la economía no se moviese y que los trabajadores bajaran su nivel de consumo. Como consecuencia, el Estado vio reducidos sus ingresos porque no habían exportaciones, ¿no? Entonces, es por eso que González Flores dice que el rico pague como rico y el pobre como pobre. ¿Por qué? Porque no se le puede cobrar los mismos impuestos a una persona trabajadora que a una persona que tenga pues varias fincas y tenga varias fuentes de trabajo. ¿Ok? Y es mediante este contexto, con la Primera Guerra Mundial, con la crisis económica y con el crecimiento del socialismo en el mundo que Costa Rica está entrando a esta nueva era, ¿verdad? Eh, Diferenciada por estas dos guerras, ¿verdad? Que vienen a cambiar, pues, el mundo. ¿Ok? ¿Qué reformas hace este señor? Bueno, si les parece conocido, pues lo van a ver en su billete de 5.000 colones. Es la persona que sale en el billete de 5.000 colones. Y él crea ciertas reformas. Crea dos, una reforma tributaria y otra, una, eh, una reforma tributaria y una reforma de tierras. ¿Ok? ¿Qué va a hacer él? Bueno, él va a crear una cuestión que se llaman impuestos. ¿Ok?
pero para ponerles un poco más de contexto, el colón no existía. Vamos a ver, la economía en esta época se basaba en una cuestión que se llama el patrón oro. El patrón oro básicamente es cuando todo se basa en el oro. Entonces, usualmente se usaban cheques o se usaban pagarés. Entonces usted tenía cierta cantidad de oro en el banco y decían, bueno, este cheque vale por tantas cuestiones de oro, por tantos gramos, etcétera, etcétera. Y así usted compraba y vendía, claramente usted tenía más onzas, ¿verdad? De oro, ¿verdad? Claramente más poderoso era. Se utilizaban un poco el peso, pero lo que quiero que entiendan es que no había una moneda oficial, es decir, el colón, como lo conocemos, no existía. Se comercializaban libra esterlina, que es la libra que usaban en Inglaterra, ¿verdad? Porque nuestro mayor consumidor de café era Inglaterra, pero no había una moneda como tal. Es por eso que este señor crea el Banco Internacional de Costa Rica como un banco del Estado, como un banco que esté presente, que empiece a dar crédito, y no solo eso, a distribuir una moneda oficial y crea los impuestos de la renta y territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que más posesiones tengan, que más territorios tengan, pues paguen más. Si usted tenía carros y tenía varias casas, usted iba a pagar más. Si usted tenía lotes, iba a pagar más, iba a pagar impuestos sobre estas cuestiones. Y crea un impuesto a las tierras incultas. ¿Qué son las tierras incultas? Bueno, las tierras que no están cultivadas, las tierras que están, los lotes baldíos, básicamente y crea la oficina de catastro que se va a encargar de revisar que todo se dé y crea un crédito agrícola. ¿Para qué? Para que estas personas, sobre todo los oligarcas que no están teniendo eh, pues buen pie con sus ventas porque la guerra mundial, puedan acceder a un crédito y así no puedan despedir a sus trabajadores, ¿verdad? Estas reformas le va a costar a él a un peso político sumamente importante. eh, y empieza el Estado a empezar, inicia, por ejemplo, un proceso de eh, resolución, empieza a tomar el Estado un papel de resolutivo frente a problemas que hay entre los hacendados de café y los peones, los productores de café y los conflictos que se van a dar. ¿Por qué? Porque hay una migración desde lo rural a lo urbano, es decir, más personas están llegando al Valle Central porque están eh, llegando ahí y vean, no tienen trabajo, no tienen nada, entonces empiezan a crear caseríos, ¿ok? Él inicia una construcción de casas baratas y se empiezan a hablar sobre unas cosas que para la época eran impensables porque solo un país lo había hecho, que era Rusia. Se empiezan a hablar de los derechos de jornada laboral, salario justo y accidentes de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que para esta época los derechos laborales en Costa Rica no existían, ¿ok? Empiezan a nacer, por ejemplo, los primeros sindicatos, los primeros confederaciones de, de trabajadores que van a luchar por esto, pero no necesariamente, por ejemplo, tenían, ¿verdad? Por ejemplo, hay cuestiones de panaderos que cuentan que no tenían un día libre, entonces ellos empiezan a luchar, por ejemplo, en 1906 en Cartago. La primera huelga que se tiene registro es una huelga de panaderos que estaban exigiendo tener un día libre, ¿verdad? Porque no tenían días libres, tenían que trabajar todos los días y trabajaban más de 12 horas, ¿verdad? Entonces, son estas pequeñas luchas que pues empiezan a tomar más forma acá de 1914 a 1917, que está pues este señor, ¿verdad? Que empiezan a hablar sobre esas ideas súper locas, ¿verdad? Que los trabajadores tengan una jornada de trabajo de 8 horas. La reforma tributaria, entonces, quedamos que son impuestos a la renta territorial y una justicia tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los que más tienen van a tener que pagar más. ¿Por qué? Porque van a estar certificados que así lo tienen. Y con el Banco Internacional intentan controlar la economía, generar crédito, prestarle plata a quienes, a los grandes, a los grandes eh, exportadores que pues tienen esta problemática con las no ventas al mercado internacional. De 1917 a 1919, bueno, le hacen un golpe de Estado a González Flores. ¿Por qué? Porque estas reformas, todo esto que le quedó, no le cae bien a la oligarquía dominante.
Y es por eso que su jefe militar, Tinoco, le hace un golpe de estado y pone a su hermano al poder, ¿verdad? Y él, Alfredo Tinoco, José Joaquín Tinoco, pues toma el poder. Eh, pero bueno, ¿qué hizo él? Bueno, básicamente siguió con la misma política económica. Es decir, empezó a convertir los billetes a oro, ¿verdad? Sin embargo, permitió a otros bancos, no el Banco Central, a convertir esto, ¿verdad? Y empezó a pedir plata a bancos comerciales, ¿verdad? Para cubrir los gastos de la renta y aumentó la deuda interna. ¿Qué quiere decir esto? Que a ver este proceso de crisis, él empezó a adquirir más deuda, que era lo contrario que quería González Flores. González Flores quería poner impuestos para solucionar la deuda. Él no, él pidió préstamos para solucionar esta deuda y empezó, bueno, hizo lo peor que pudo haber hecho y fue meterse con las maestras y los maestros y le hicieron una huelga y en esa huelga, por ejemplo, que derrocan a Tinoco, los maestros, además que Estados Unidos nunca lo oyó bien y por eso también duró muy poco la dictadura de Alfredo Tinoco, hasta que en 1920, pues aquí hay, esta década es conocida como la época dorada del capitalismo hasta 1929. Es acá donde va a haber un auge terrible en Estados Unidos y este auge de alguna u otra manera pues nos va a llegar a nosotros, ¿verdad? Recuerden que nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos, geopolíticamente hablando, y pues lo que pasa allá pues nos repercute acá a nosotros de alguna u otra manera, ¿no? Y bueno, tenemos una crisis fiscal, pero se crea un único emisor de la moneda y se crea la caja de conversión, que es aquella que se va a encargar de fijar los montos de las monedas y el patrón oro modificado. ¿Qué quiere decir esto? Que la caja de conversión es la que va a poner el tipo de cambio para todas las monedas y se crea la moneda como tal, una única moneda que se llama el colón costarricense. El Banco Internacional de Costa Rica en Julia Costa fue muy importante porque empezó a prestar más dinero y en este periodo de entreguerras, es decir, de 1919 a 1939, vamos a tener un crecimiento de la economía, solo el contratiempo que tuvimos en el 29, pero es por esto, por ejemplo, que va a haber un auge acá de economía, va a haber un auge de préstamos, los agropecuarios van a salir y además empezamos a ver los réditos de haber sembrado banano en toda la región de Limón y partes del Pacífico con la UFO. Recuerden que eh, eh, Costa Rica, una de las principales cuestiones que nos dejó España fue nada, digamos, en España el legado colonial español fue sumamente cultural. No nos dejó caminos, no nos dejó muelles buenos, no nos dejó tren, por ejemplo. En cambio, Costa Rica tuvo que gestionarse la creación del tren. Es mediante la búsqueda de tener un tren, la cual se le da a minor kids por 100 años el uso de un tren y básicamente se le regala a la provincia de Limón, ¿verdad? Y él va a sembrar una cuestión, va a crear su fábrica que se llama United Fruit Company, hoy actualmente dividida en dos, llamada Chiquita y Dol, la cual van a sembrar café, van a sembrar banano, ¿verdad? En toda esta zona. Y es mediante, pues, el auge de esta empresa que vamos a tener, pues, un financiamiento, va a haber agricultura, ¿verdad? Va a haber café y banano, lo que va a ayudar, por ejemplo, a las exportaciones, porque ya no solo vendíamos café, ¿verdad? Ya vendíamos tabaco. Eh, y en 1917, ¿verdad? Se dio un auge de la inversión social, es decir, se crearon secretarías de Agricultura, Trabajo Social, se dio, por ejemplo, eh, cuestiones que tenían que ver, que son más técnicas con la cuestión de la agricultura, lo que ayudó, por ejemplo, a sembrar mejor. Y bueno, ustedes saben cuál es la diferencia entre el café costarricense y el café brasileño o el café colombiano. Bueno, que nosotros utilizamos un tipo de beneficio que se llama beneficio húmedo. Esto va a provocar que el café de Costa Rica sea de una mejor calidad que el café brasileño, por ejemplo.
Entonces, es por eso que nosotros no logramos mantener. Si nosotros, por ejemplo, hubiésemos hecho un secado, un tipo de café en beneficio seco, ¿verdad? Es muy poco probable que el café no hubiese sido nuestro grano de oro, ¿verdad? Es gracias al beneficio húmedo que se logra, por ejemplo, tomarse un papel importante por la calidad del café, y es por eso, por ejemplo, que es por este boom, ¿verdad? Que se dan de las secretarías y de la cuestión de agricultura y el uso de estos beneficios, en su mayoría aportados por el Estado, que van a generar, por ejemplo, que Costa Rica pues tome ahí la batuta en la cuestión del café, pero de todo lo que empieza bien, este, todo lo que empieza bien, pues termina complejo y se llega a la crisis de 1929 y empieza a quebrarse sobre todo el banco hipotecario y empezaron a regalar pues varias tierras que fueron tomadas por muy pocas personas. Ahora, ¿qué pasa? Hay luchas, hay presiones, claro que sí. Es decir, esta época no está exenta de la politización. Ahora, como nosotros estamos luchando porque bajen los homicidios y aquí en Talamanca, pues han matado, quieren matar a activistas por salvar el refugio de vida, pues en esta época también habían luchas, ¿ok? Los primeros que se dan son los artesanos. Esta foto es una foto de unos artesanos en Chicago, no son de Costa Rica, lamentablemente, pero son trabajadores artesanos. Esto es una mueblería, aquí están haciendo las piezas para crear muebles. Los artesanos son gente que se dedica a trabajar en la madera, por ejemplo. Hay dos tipos de artesanos, los carpinteros y los ebanistas, ¿verdad? Los ebanistas usualmente tienen una pericia, un arte más importante. Por ejemplo, ellos son los que se encargan de hacer detalles, de hacer, por ejemplo, que, no sé, en las camas, por ejemplo, estas flores, etcétera, etcétera. Es decir, los tipos son los que tienen más pericia artística, ¿verdad? Mientras que los carpinteros son los que se encargan de cortar, de hacer las medidas, etcétera, etcétera, para que el ebanista pues las transforme. Los artesanos se empiezan a organizar en gremios y sindicatos que básicamente van a luchar por la vida de los trabajadores. Recuerden lo que les estoy diciendo, para esta época los derechos laborales no existían, no era algo que estaba ahí. Es decir, que ustedes tengan una jornada de 8 horas, que tengan un día libre a la semana, que tengan un salario mínimo, que tengan un seguro social, que tengan un aguinaldo, por ejemplo, es parte de la lucha que dieron estas personas en este momento, ¿ok? Y, por ejemplo, ¿qué buscaban? Mejorar la vida de los trabajadores, la condición laboral, eh, cuestiones, por ejemplo, de que ustedes no tengan que llevar sus propias herramientas para hacer su trabajo, se ven acá. ¿Ok? En 1903 los panaderos protestan por mejoras salariales y en 1917 se dan mítines contra la carestía de vida. Por ejemplo, el primer sindicato se formó antes que el primer equipo de fútbol, ¿verdad? El primer sindicato es el sindicato de panaderos que se crea en 1903 y el primer equipo de fútbol que se crea es el Cartaginés en 1906, por ejemplo, para que vean la importancia de eso. Tenemos otros, por ejemplo, equipos como el Once Tigres o la misma Liga Deportiva Alajuelense, son equipos de trabajadores que se crearon en las fábricas, ¿verdad? Y estos artesanos, estos trabajadores y estas personas, pues van a luchar por la unión de todos los trabajadores en los problemas comunes, en aquellas problemáticas que los toquen a ellos, los problemas laborales, y empiezan a generar mecanismos de protesta para generar cambios, ¿ok? En las relaciones de ellos con los patronos, ¿ok? Y es en esta cuestión que se crea, por ejemplo, la CGT, que es la Confederación Nacional de Trabajadores o la Central de Trabajadores, que básicamente es como el primer sindicato que va a tomar a todos los trabajadores, ¿ok? A todos los trabajadores, ¿ok? No es, por ejemplo, como la ANDE, que solo toma a profesores, ¿verdad? Es decir, no es como la AFSE, que son los trabajadores del sector público, ¿verdad? Sino que es a todos los trabajadores, ¿ok? La Confederación Nacional de Trabajadores se crea en 1913.
¿Por qué 1913? Bueno, porque es la primera lucha que se da para celebrar el 1 de mayo. Para los que no saben, por ejemplo, el 1 de mayo se celebra en conmemoración a los mártires de Chicago que fueron asesinados por sicarios pagados por empresarios para que no tuviesen la jornada de 8 horas en Estados Unidos. Esto provocó, por ejemplo, que esa fecha se inmortalizara como el Día de las Personas Trabajadoras en conmemoración a estos mártires que dieron su vida por la jornada de 8 horas, ¿no? Y es mediante esta cuestión, en 1913, que se crea el Centro de Estudios Criminal, que básicamente se organiza en la Confederación Nacional de Trabajadores para celebrar el 1 de mayo como Día del Trabajador, ¿ok? Dato curioso, José María Celedón, el escritor de la letra de nuestro himno nacional, fue preso por esta protesta y es obligado él a escribir las letras de nuestro himno nacional porque venía una comitiva y no se tenía letra del himno, entonces fue obligado por los Tinoco a escribirle la letra de nuestro himno nacional. Él era un ávido comunista, ¿verdad? Un ávido luchador de los derechos laborales y bueno, dato curioso que la letra de nuestro himno nacional se escribió en la cárcel en, por motivo de las protestas del 1 de mayo para celebrarse el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Además que la CGT promocionó la Federaciones de Trabajadores para que se lucharan por condiciones laborales justas y además que se buscara que los y las trabajadoras fuesen protegidos frente a los accidentes laborales. ¿Qué pasaba si ustedes eran un ebanista o un carpintero y la máquina, por ejemplo, que utilizaban se volvía lo que les cortaba una mano y ya no podían volver a trabajar? No había pensión, no había un sistema de seguridad social que le accediera a ustedes, por ejemplo, a un pago mensual sobre eso. Es decir, y la mayoría de patronos, porque no se puede generalizar, no todos eran así, pero la mayoría de patronos no se hacían responsables porque no era problema de ellos que usted se hubiese lesionado en su trabajo, ¿verdad? Era problema suyo porque hay no supo arreglar no supo arreglar, agarrar la máquina, etcétera, etcétera. Entonces no se hacían responsables. Y la Confederación Nacional de Trabajadores va a luchar por eso. 8 de mayo, perdón, 1 de mayo, Día del Trabajador, jornada de 8 horas y accidentes laborales. Es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que los derechos laborales, pues no fueron que hay que los empresarios dijeron, ah, yo creo que están muy cansados, mejor. No, es producto de la lucha. Personas murieron para que ustedes tuviesen eso. ¿Algunos sabe que se celebra el 8 de mayo, el 8 de marzo, perdón? Bueno, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y este día se celebra, por ejemplo, eh, en conmemoración, bueno, no se celebra, se conmemora eh, el asesinato de las mujeres en una fábrica que fueron atrapadas en una fábrica y el patrono les prendió fuego a estas mujeres por luchar por sus derechos laborales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer y el Día de los Trabajadores, pues comparten algo en común, ¿verdad? Que es la lucha de estas personas por, por su, por sus derechos laborales, ¿verdad? Y que perdieron la vida. Por eso se conmemora. Dentro de estas cuestiones políticas tenemos el Partido Reformista, que básicamente lo que busca es eh, contraponerse a, a esta oligarquía capitalera, ¿verdad? Ellos se muestran como la alternativa diferente a estos oligarcas que están en el poder. Promovía una reforma agraria, ¿verdad? Una ley de accidentes de trabajo, ¿verdad? Y buscaba alfabetización del país. Utilizaban el modelo que había utilizado la Unión Soviética, ¿verdad? Para alfabetizar. Lo importante del Partido Reformista, bueno, es que empiezan a meter a la mujer en las épocas eh, empieza a meter a la mujer en las cuestiones de política, ¿verdad? Es el primer partido, por ejemplo, en usar mujeres en sus juntas electorales. Esto es sumamente interesante porque es una lucha, ¿verdad? Que pues se daba en esta época, ¿verdad?
Y básicamente planteó una serie de reformas, por ejemplo, la jornada de 8 horas, que posteriormente el gobierno los va a adoptar, que bueno, se germinan en el Partido Reformista. Luego tenemos al bloque de obreros y campesinos, ¿verdad? Con Manuel Mora. Manuel Mora es uno de los principales líderes en esta época, lo vamos a seguir viendo después de 1900 hasta 1940, 48 por ahí, que básicamente el bloque de obreros y campesinos nace por estas ideas marxistas que se empiezan a expandir debido a la llegada de los obreros al poder en Rusia, ¿verdad? Y básicamente lo que intentan es poner pues el toque marxista en Costa Rica, es decir, esta lucha social, traerla al país. Eh, Básicamente la realidad que se vive acá no es la misma, ¿verdad? Que se vive en la Unión Soviética, entonces por eso se habla de que es un comunismo criollo. Critica básicamente la sociedad y sobre todo la lucha que tenemos, ¿verdad? En la época que tenemos. Y básicamente lo que hacen es esto, ¿no? Básicamente lo que busca es esto. Ok, chicos, voy a parar acá y en 5 minutos volvemos a las 45 para seguir con la lección, ¿ok? Entonces nos vemos.